Hoy, en Enigma Divino, nos sumergimos en una historia que revela cómo lo pequeño, cuando se entrega con fe, se convierte en eterno. Si esta enseñanza toca tu corazón, escribe la palabra gracias en los comentarios. Que tu gratitud sea parte de este testimonio. El extraño fenómeno de la sombra de Pedro, ¿realidad o mito? ¿Alguna vez has sentido que algo te observa desde las sombras? Ese escalofrío que recorre tu espalda, sin razón aparente, podría no ser tu imaginación. Detrás de ese misterio late una pregunta perturbadora: ¿es posible que un hombre deje tras de sí una sombra tan enigmática que desafíe todo lo que creemos saber? La sombra de Pedro, un fenómeno tan extraño que se debate entre la ciencia y el mito. Todo comenzó en un pequeño pueblo, donde la leyenda tomó forma y se extendió como un incendio incontrolable. Habitantes que aseguran haberla visto describen una entidad oscura, dándoles escalofriantes relatos que nutren la leyenda. En el mundo moderno, la curiosidad ha cedido paso a la viralidad. Vídeos borrosos y fotos pixeladas inundan las redes, avivando tanto la creencia como el escepticismo. Mientras algunos buscan explicaciones lógicas en la ciencia, otros se mantienen escépticos, convencidos de que es pura ficción. A través de las investigaciones periodísticas, se comienzan a desenterrar secretos enterrados y testimonios olvidados. La sombra de Pedro continúa desafiando toda explicación, dejando preguntas en el aire que nos hacen cuestionar dónde termina la realidad y comienza el mito. A medida que miramos hacia el futuro, la sombra parece más oscura y más intrigante que nunca, planteando hipótesis fascinantes que por ahora escapan de nuestro alcance. En aquella aldea, el tiempo parecía detenido. Casas de ladrillo y madera, calles de tierra. Pedro trabajaba en el campo, un hombre común. Sin embargo, la sombra que lo seguía no lo era. En un caluroso día de verano, un vecino la vio por primera vez. Una forma oscura, dijo, independiente, como con vida propia. Nadie le creyó al principio. Una sombra, sí, pero no una como esa. Rumores comenzaron a circular. La gente murmuraba en las plazas, en los mercados. Algunos decían que la sombra se movía sin él, que podía ser vista incluso cuando Pedro no estaba cerca. Los niños la temían, los ancianos la recordaban en sus rezos. Las historias crecían, alimentadas por el miedo y la incertidumbre. El fenómeno atrajo curiosos, viajeros que llegaban buscando respuestas. Eran testigos asombrados que regresaban a sus tierras contando lo inexplicable. La leyenda se expandió más allá de las colinas, cruzando fronteras, desatando una oleada de fascinación e inquietud. Una noche, un grupo de jóvenes decidió seguir a Pedro. Lo vieron caminar hacia el bosque, su silueta recortada bajo la luz de la luna. La sombra, sin embargo, parecía moverse a su propia voluntad, danzando entre los árboles, como si fuera dueña del lugar. Los jóvenes huyeron aterrorizados, pero sus relatos solo avivaron las llamas de la leyenda. La aldea nunca volvió a ser la misma. Los relatos se multiplicaron, cada uno más fantástico que el anterior. Nadie podía asegurar que era real y que no. La sombra de Pedro se convirtió en un símbolo, un enigma que desafiaba toda lógica. Así el mito echó raíces, creciendo indomable, alimentado por el miedo y la fascinación. Con el paso del tiempo, investigadores de diversas disciplinas comenzaron a interesarse en la sombra de Pedro. Equipos de físicos, psicólogos y otros expertos se reunieron, decididos a encontrar una explicación racional. La primera hipótesis giró en torno a un fenómeno óptico desconocido, quizás una ilusión creada por condiciones atmosféricas únicas en la región. Algunos propusieron que la refracción de la luz, combinada con la geografía del área, podría originar una proyección inusual. Otros científicos exploraron teorías más complejas, como la existencia de una fluctuación espaciotemporal. Se sugirió que un fenómeno cuántico podría estar alterando la percepción visual, una especulación que desató debates apasionados en conferencias y publicaciones especializadas. Sin embargo, cada teoría encontraba su talón de Aquiles, y el misterio permanecía intacto. Paralelamente, expertos en psicología abordaron el fenómeno desde la perspectiva del comportamiento humano. Analizaron el impacto de las expectativas y el poder del miedo colectivo, argumentando que la mente podría estar proyectando la sombra como una manifestación del inconsciente colectivo de la aldea. A pesar de los múltiples enfoques, no existía consenso.
La ciencia moderna enfrentaba un enigma que parecía escapar a sus herramientas convencionales. La sombra de Pedro continuaba desafiando la lógica, convirtiéndose en un caso de estudio que intrigaba y frustraba a partes iguales a la comunidad científica. Mientras tanto, la curiosidad mundial seguía en aumento, y la sombra permanecía como un recordatorio persistente de lo desconocido. Las redes sociales jugaron un papel crucial en la propagación del fenómeno de la sombra de Pedro. Lo que comenzó como relatos dispersos en foros de discusión pronto se transformó en un torbellino de contenido viral. Fotografías borrosas, vídeos de corta duración y testimonios en primera persona inundaron plataformas como Instagram y TikTok, capturando la atención de millones. Cada publicación parecía alimentar la curiosidad colectiva, con hashtags relacionados que se convertían en tendencia mundial. Las teorías sobre el origen de la sombra se multiplicaron en línea, cada una más fascinante que la anterior. Algunos usuarios afirmaban que la sombra era un portal a otra dimensión, mientras que otros sugerían que era una manifestación de energía psíquica acumulada. Memes y parodias surgieron rápidamente mezclando el misterio con el humor, lo cual solo aumentó su notoriedad. Influencers y celebridades no tardaron en unirse a la conversación, compartiendo sus propias experiencias o simplemente aportando su opinión sobre la sombra de Pedro. Esta exposición masiva atrajo la atención de medios tradicionales, que comenzaron a cubrir las historias más populares y extravagantes, generando aún más interés. Sin embargo, la popularidad en redes también trajo consigo un aluvión de escepticismo. Se organizaban debates en vivo, donde expertos y aficionados discutían apasionadamente sobre la autenticidad de las pruebas presentadas. Se crearon grupos dedicados a desmentir rumores, mientras que otros se dedicaban a recopilar las pruebas más convincentes. Las plataformas digitales se convirtieron en el epicentro de una conversación global, donde la frontera entre realidad y ficción se desdibujaba. En este entorno, la sombra de Pedro se consolidó no solo como un misterio inexplicable, sino como un fenómeno cultural que reflejaba las ansiedades y esperanzas de un mundo hiperconectado. La sombra, en su enigma, se volvía un espejo de la era digital, donde lo desconocido se convertía en el catalizador de una narrativa compartida a nivel mundial. A medida que la fascinación por la sombra de Pedro alcanzaba su cúspide, la comunidad escéptica se movilizaba para desentrañar el misterio. Argumentaban que el fenómeno era simplemente el producto de una psicosis masiva generada por la sobreexposición mediática. Para ellos, la sombra no era más que un juego de luces y sombras malinterpretado, aderezado con la natural tendencia humana a buscar patrones donde no los hay. Algunos científicos y expertos en percepción visual se unieron al coro escéptico, sugiriendo que gran parte de los avistamientos eran probablemente ilusiones ópticas, exacerbadas por las expectativas previas de los observadores. Según estos especialistas, la mente humana es susceptible de moldear la realidad a partir de las creencias individuales, y la sombra de Pedro no sería más que otro ejemplo de este fenómeno psicológico. La comunidad escéptica tampoco ignoraba el impacto de la edición digital. Fotografías y vídeos que circulaban por Internet, aseguraban, podían haberse alterado fácilmente con herramientas de edición, planteando que las pruebas eran de dudosa procedencia. En respuesta a este argumento se desarrollaron foros dedicados a analizar cada imagen en detalle, buscando signos de manipulación, pixelación irregular, o cualquier indicio que delatara fraude. Las discusiones también abordaron cómo la mitología en torno a la sombra de Pedro podía estar influenciada por antiguas leyendas urbanas, rebrotando en el imaginario colectivo con un nuevo empaque tecnológico. Algunos antropólogos compararon el fenómeno con historias de fantasmas y apariciones, sugiriendo que era una manifestación moderna de un arquetipo atemporal. A pesar de las voces de duda, dedicadas a desmontar el misterio, la sombra de Pedro continuaba resistiendo la desmitificación completa. Ni la lógica más contundente lograba apagar por completo la chispa de lo inexplicado. En algún lugar, más allá de lo verificable, el fenómeno suscitaba preguntas profundas sobre el conocimiento humano y los límites de su comprensión. Mientras algunos dedicaban su energía a desacreditarlo, otros abrazaban la incertidumbre, vislumbrando en ella las complejidades de un mundo que quizás aún guarda secretos esperando ser revelados. En el mundo del periodismo, la búsqueda de la verdad es un camino intrincado y a menudo lleno de obstáculos. Cuando la sombra de Pedro comenzó a acaparar titulares, un grupo de reporteros intrépidos decidió ir más allá de las apariencias para desentrañar lo que muchos calificaban como un mito moderno. Estos periodistas, armados con cámaras, grabadoras y una insaciable curiosidad, se lanzaron a la caza de pistas que pudieran arrojar luz sobre el enigma.
Las primeras investigaciones llevaron a algunos de ellos a remotas aldeas donde, al parecer, la sombra de Pedro había sido vista por primera vez. En estos lugares, entrevistas con los habitantes revelaron historias fascinantes de encuentros nocturnos, en los que una figura oscura, casi etérea, parecía deslizarse por los campos y calles desiertas. Aunque muchas de estas narraciones parecían estar bañadas por el velo del folclore local, los periodistas no descartaron la posibilidad de que alguna base real pudiera sustentar estos relatos. A medida que profundizaban en sus indagaciones, los reporteros descubrieron archivos fotográficos antiguos que mostraban imágenes borrosas de la supuesta sombra. Algunas de estas fotografías databan de décadas atrás, antes de que la edición digital fuese una posibilidad. Este hallazgo provocó un renovado interés, pues sugería la persistencia del fenómeno más allá de las modas tecnológicas actuales. Uno de los descubrimientos más intrigantes fue un diario personal encontrado en un desván polvoriento, perteneciente a un fotógrafo del siglo pasado. Sus páginas estaban llenas de anotaciones sobre luces extrañas y figuras que aparecían repentinamente en sus negativos. Aunque el fotógrafo nunca pudo explicar estas apariciones, sus escritos ofrecían un trasfondo histórico que los periodistas consideraron vital para entender la evolución de la leyenda. No obstante, el trabajo periodístico también enfrentó desafíos. La verificación de fuentes y la autenticidad de los documentos se convirtieron en tareas arduas. Algunos reporteros encontraron resistencia de las comunidades locales, que preferían mantener el misterio intacto, temerosos de que la verdad pudiera despojarles de una parte de su identidad cultural. Al final, las investigaciones periodísticas no proporcionaron respuestas definitivas, pero sí abrieron nuevas líneas de exploración. Los periodistas, al compartir sus hallazgos con el mundo, lograron que más personas se interesaran por la sombra de Pedro, ya sea desde una perspectiva crítica o con el asombro de lo desconocido. En última instancia, su trabajo dejó en claro que, aunque el misterio no había sido completamente resuelto, el viaje en busca de la verdad era tan cautivador como la sombra misma. La sombra de Pedro, un fenómeno que ha intrigado a muchos, continúa su viaje por el tiempo y el espacio, dejando más preguntas que respuestas. Mientras el misterio persiste, también lo hacen las teorías que intentan comprenderlo. En un mundo donde la curiosidad humana siempre busca lo inexplicado, las conclusiones sobre este fenómeno siguen siendo elusivas. A lo largo de los años, la sombra de Pedro ha suscitado un sinfín de hipótesis. Algunos sugieren que podría ser una manifestación de fenómenos naturales aún no comprendidos por la ciencia. Otros, más místicos, hablan de energías sobrenaturales que de alguna manera interactúan con nuestro mundo. La falta de evidencia concluyente ha permitido que estas ideas coexistan, alimentando la fascinación en torno al misterio. Con el avance de la tecnología, es probable que nuevos métodos de investigación arrojen luz sobre la sombra de Pedro. La posibilidad de utilizar herramientas avanzadas, como drones equipados con cámaras térmicas o sensores de movimiento, ofrece esperanzas de obtener datos más precisos. Estos avances podrían proporcionar pistas valiosas sobre el origen y la naturaleza de esta sombra enigmática. A medida que se desarrollan estas tecnologías, la comunidad científica podría unirse para llevar a cabo estudios más exhaustivos. La colaboración entre disciplinas, desde la física hasta la antropología, podría ofrecer enfoques novedosos para desentrañar el enigma. Quizás en un futuro no muy lejano, se logre desvelar alguno de los secretos que la sombra de Pedro guarda celosamente. Sin embargo, incluso si se llegaran a encontrar respuestas, es probable que el mito perdure en la cultura popular. La sombra de Pedro ha trascendido su posible realidad física para convertirse en un símbolo de lo desconocido, un recordatorio de que por mucho que avancemos, siempre habrá misterios que escapan a nuestra comprensión. En esta búsqueda continua, lo importante no solo es descubrir la verdad, sino también celebrar la curiosidad y la imaginación que impulsan a la humanidad a explorar lo inexplorado. La sombra de Pedro, con su manto de misterio, sigue siendo una invitación a mirar más allá de lo evidente y a seguir preguntándonos qué es lo que realmente acecha en los rincones oscuros de nuestro mundo. Con el paso del tiempo, la sombra de Pedro ha conseguido captar la atención de periodistas de todo el mundo, quienes han asumido el reto de desentrañar este misterio. Las investigaciones periodísticas han oscilado entre lo intrigante y lo revelador, ofreciendo a menudo más preguntas que respuestas. Un equipo de reporteros se adentró en las regiones donde más avistamientos han sido reportados, entrevistando a testigos y escudriñando registros locales en busca de cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre el fenómeno. En uno de estos viajes, un veterano periodista descubrió un patrón curioso:
la sombra de Pedro parecía aparecer en lugares con un pasado rico en leyendas y mitos, como si estuviera entrelazada con la historia misma del lugar. Otra investigación se enfocó en el análisis de registros audiovisuales. Con la ayuda de expertos en edición de vídeo, lograron descartar varios fraudes, pero algunos materiales resultaron desconcertantes, mostrando sombras que desafiaban las leyes de la física al cambiar de forma y tamaño de manera inexplicable. Estos hallazgos, aunque no concluyentes, alimentaron el interés público y la especulación mediática. Algunos periodistas se volcaron hacia las experiencias personales, tratando de entender la psicología detrás de los relatos sobre la sombra de Pedro. Entrevistaron a individuos que aseguraban haber tenido encuentros cercanos con el fenómeno, describiendo sensaciones de inquietud y asombro, pero también de paz y curiosidad, como si la sombra tuviera un propósito más allá de su mera presencia. No faltaron aquellos que decidieron investigar el impacto sociocultural de la sombra de Pedro. Su presencia en el folclore moderno y su capacidad para inspirar narrativas en diversos medios fueron temas recurrentes en artículos y reportajes. La sombra se convirtió en un símbolo de lo inexplicable, un fenómeno que, independientemente de su origen, había dejado una huella indeleble en la cultura contemporánea. Las investigaciones periodísticas han contribuido a mantener vivo el interés en la sombra de Pedro. A pesar de la falta de respuestas definitivas, el fenómeno sigue desafiando a aquellos que buscan la verdad, ofreciendo un campo fértil para la exploración y el descubrimiento. La sombra, con su manto de misterio, permanece como un recordatorio de que hay enigmas que, lejos de resolverse, se convierten en parte del tejido de nuestra curiosidad colectiva. Con cada nuevo hallazgo sobre la sombra de Pedro, la línea entre la realidad y la imaginación se difumina, dejando una estela de preguntas que resuena en el corazón de quienes se aventuran en su búsqueda. El misterio ha trascendido la mera curiosidad para convertirse en un espejo de nuestras propias ansias de entender lo inabarcable. A medida que las investigaciones avanzan, queda claro que el verdadero poder de la sombra de Pedro reside en su capacidad para unir a personas de diferentes culturas y generaciones en un esfuerzo común por desentrañar lo desconocido. Quizás, más allá de sus manifestaciones físicas, la sombra nos invita a reflexionar sobre las historias que elegimos contar y preservar, sobre cómo los mitos y leyendas no solo son ecos del pasado, sino también tejidos vivos que continúan moldeando nuestra percepción del mundo. En este contexto, la sombra de Pedro se erige como un símbolo de la eterna búsqueda del ser humano por respuestas, un fenómeno que nos recuerda que, aunque podamos no encontrar todas las soluciones, el viaje en sí mismo es igualmente valioso. Ahora, la pregunta que queda en el aire es, en un mundo donde la ciencia y la tecnología avanzan a pasos agigantados, ¿deberíamos seguir dedicando tiempo y recursos a investigar fenómenos que desafían nuestra comprensión? ¿O deberíamos aceptar que algunas dudas están destinadas a permanecer sin resolver, alimentando así la chispa de nuestra curiosidad e imaginación?